Buenos días. Buenos Estamos aquí días. reunidos para escuchar, para escudriñar la palabra de Dios. Hoy tenemos una clase un poquito diferente porque las clases que hemos tenido son clases un poquito, vamos a decirlo así, un poquito más en el conocimiento mediano, pero el día de hoy vamos a elevar nuestro conocimiento y estaba hablando ahorita con ustedes acerca del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Será que una entidad aparte de Dios está creando el mal? ¿O será que nosotros somos plenamente responsables de atribuirnos el mal? Yo el día de hoy, como lo hemos visto en clases pasadas, soy responsable del propio mal que yo hago, porque nadie va a venir a decirme a mí, es que tú no fuiste el que hizo el mal. Alguien más aparte de Dios fue el que te engañó a ti para que tú hicieras esto malo. No, el día de hoy yo tomo mi responsabilidad de hacer lo bueno o lo malo. ¿Por qué? Porque yo tengo intelecto, porque yo tengo capacidad de hacer lo que es moralmente bueno o lo que es moralmente malo delante de Dios. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el mal existe en el mundo? El tema del mal, ¿por qué existe el mal? Es una pregunta que toda la humanidad se ha hecho a través de los tiempos desde que el ser humano aprendió a pensar. ¿Ok? Si tú te has puesto a pensar por qué existe el mal, bueno, pues bienvenido a esta clase. Vamos a comprender el día de hoy. Ahora, en 40 minutos, 30 minutos, que es lo que tenemos para estudiar acerca del tema del mal, es imposible. ¿Por qué? Porque el tema del mal es un tema amplio que lo tenemos que ver capa por capa. Es como una cebolla. Si tú le quitas la primera capa de la cebolla, no has llegado a la raíz de la cebolla. Pero al paso del tiempo vas usando esas capas y llegas a la raíz y comprendes qué es lo que está dentro de esa verdura, dentro de la fruta. Por ejemplo, un mango, una naranja, para poder participar de la esencia de la fruta, tienes que quitarle una cáscara. Y esa cáscara es, vamos a llamarle así, es lo que nosotros nos han enseñado desde pequeños. A nosotros nos han adoctrinado y nos han dicho que el mal es creación de alguien más aparte de Dios, que no es Dios el que crea el mal, porque el mal en sí no puede subsistir porque Dios es bueno. Es lo que nos han enseñado. ¿Ok? Pero teológicamente no puede ser así y se los voy a decir por qué. Porque si nosotros pensamos que hay alguien más aparte de Dios, a la par de Dios, entonces yo ya tengo un Dios pequeño, un Dios que está a la par del diablo. ¿Ok? Entonces en Génesis el ser humano participa del bien y del mal. Eso ya lo hemos, eso es básico. Ya en Génesis el ser humano participa del bien y del mal. ¿Ok? La palabra dat, conocimiento, que se usa en estos versículos, en este pasaje es para describir el conocimiento que el ser humano obtiene de lo que es el bien y el mal. Si yo les pregunto en esta mañana, ¿ustedes saben qué es el bien y el mal? Claro que ustedes me van a decir, claro que sí. Yo sé qué es lo que es bueno y sé qué es lo que es malo. Y yo tengo la capacidad el día de hoy de hacer lo que es moralmente bueno o hacer lo que es moralmente malo. ¿Quién te dio ese conocimiento? Bueno, pues al parecer te lo dio Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando eras pequeño? No. Ese conocimiento, como lo hemos estudiado, lo has obtenido a través de los años, de las caídas que has tenido, has aprendido y te has levantado. Ese conocimiento lo has obtenido, dice el apóstol Pablo, a través de las dificultades que tú has tenido. Por ejemplo, la contraparte de qué es ser pobre. Bueno, cuando ves a alguien que tiene para sus necesidades y tú ves, te ves a ti mismo, te ves en necesidades, entonces tú puedes decir, esta persona tiene más economía que yo. Bueno, podemos pensar eso también del mal, que el mal está en contraparte del bien y que el mal es descrito en la Biblia como que no proviene de Dios, que proviene de una entidad aparte de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que tenemos que comprender el día de hoy? Entonces, la palabra dat, que es conocimiento, esta palabra se usa en este pasaje para describir que el ser humano obtiene uh, ese conocimiento acerca del bien y del mal. ¿Dónde obtiene eso? Bueno, pues recuerden que en medio del jardín tal parece que hay un árbol. Ese árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No hay tal árbol físicamente, sino que son conceptos que se utilizan en Génesis. ¿Qué es un concepto? Por ejemplo, el concepto árbol
en hebreo no significa un árbol físicamente, sino que en ese árbol hay un concepto, hay un consejo, porque la palabra árbol en hebreo significa árbol. La palabra árbol en español significa consejo. El ser humano está participando de un consejo. ¿Dónde? En Génesis. Oh, perdón. Bienvenido. Buen día. Puede sentarse. Buenos Gracias. días. Buenos días, no puedo ayudar. Ok. ¿Cómo está? Entonces, el ser humano está en el jardín del Edén. Eso nos lo maneja Génesis. Viéndolo físicamente podemos comprender que es un jardín, pero no hay tal jardín. Porque la palabra jardín significa límites. ¿Ok? El árbol no es tal árbol físicamente, sino que el árbol es un consejo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Sí lo pueden hacer, pero hay límites que ustedes no pueden pasar de ahí. Porque si ustedes pasan de esos límites, hay consecuencias. Entonces, el árbol significa, el jardín significa, el ser humano puede hacer lo que quiera. Pero si va más allá de lo que Dios les está diciendo, va a haber consecuencias. ¿Ok? Entonces, el árbol significa que el ser humano está participando de un consejo. ¿Ok? El árbol no es algo físico que lo tenemos que ver nosotros como algo como tal, sino que el árbol es un consejo y el jardín significa que tiene límites el ser humano. El ser humano fue más allá de sus límites y eso fue lo que le pasó factura al ser humano. En otras palabras, el primer ser humano estaba en un lugar espiritual, no estaba en el jardín, como nosotros lo podemos pensar. El primer ser humano que fue creado por Dios estaba en un lugar espiritual. No hay tal lugar, porque el lugar espiritual no existe, sino que hay un estado espiritual. ¿Ok? Entonces, otra vez, el primer ser humano estaba en un estado espiritual donde tenía la libertad de hacer lo que él quisiera hacer. ¿Ok? Él ya tenía dentro de sí el conocimiento del bien y del mal cuando participó del fruto. No hay tal fruto. Sino que cuando tú participas, cuando tú vas a la escuela, por ejemplo, y el maestro te enseña algo y tú dices, yo no sabía eso. Ese es un estado de conocimiento. Ese es un estado de conocimiento. Cuando yo te estoy enseñando aquí algo acerca de la Biblia y dices, yo no lo comprendía así. Ese es un estado de conocimiento. No es un lugar, es un estado de conocimiento. Eso fue lo que pasó con el ser humano. El ser humano no estaba en un lugar físico. Estaba en un estado, ¿qué? En un estado espiritual, donde Dios les iba a dar reglas al ser humano. Les iba a decir qué es bueno y qué es malo. Cuando alguien te dice a ti qué es bueno y qué es malo, no es un lugar físico, sino que es un estado espiritual de conocimiento. ¿Ok? Está un poquito elevada la clase, pero voy a bajarme un poquito. ¿Sí me están entendiendo? Muy bien. En otras palabras, otra vez, el ser humano estaba en un lugar espiritual, en un estado espiritual donde tenía la libertad de hacer lo que él quisiera. ¿Ok? Ya tenía dentro de sí el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos participaron de ese árbol, participaron del bien y del mal. ¿Ok? Y el hombre decidió hacer lo malo. Y a esa acción mala que hizo el ser humano tuvo consecuencias. Ahora Dios los echa de su presencia por esa mala acción. ¿Ok? Estos pasajes de Génesis no están hablando de Adán como una persona. No pensemos que Dios está hablando con Andrés o con alguno de ustedes, así físicamente. Hey, mira, eso es para los niños. Mira, ven, yo te voy a dar un consejo. A ver, yo te voy a dar un consejo. Dios no podemos ver esa historia así físicamente. Tenemos que verla como espiritualmente. ¿Ok? Dios, el ser humano, está participando de un consejo. ¿Ok? Entonces Adán, en estos pasajes de Génesis, no está hablando de Adán como una persona, sino como la humanidad. Sino como que Dios está introduciendo conceptos a la humanidad. Dios no le está diciendo al primer hombre, hey, tú vas a pasar estos conceptos a la humanidad.
sino que Dios está dando estos conceptos en la Biblia para ti, para ti, para ti y para mí. No pensemos que estos conceptos Dios los está utilizando para para el primer hombre. Hay límites que tú no puedes hacer. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo hacer, pero no conviene hacerlo. Ese es un límite. Esto es lo que te está diciendo Dios en Génesis, que tú tienes la capacidad el día de hoy de hacer lo que tú quieras hacer, pero cada acción que tú hagas va a tener consecuencias. No pensemos que este mensaje se le está dando al primer hombre en Génesis, sino que este mensaje es para la ¿qué? Para la humanidad, es para ti, para ti, para ti y también para mí. ¿Ok? Entonces, tú decides si quieres hacerlo, si tú quieres pasar de esos límites. Por ejemplo, la ley de aquí de Estados Unidos, la ley de Texas tiene ciertos límites. Tú no puedes viajar en una carretera que es a 30 millas por hora y tú vayas a 60 millas. O sea, hay un límite. Ese límite, ¿quién te lo ha puesto? Te lo ha puesto el gobierno. No puedes cruzar ese límite. Si tú estás dentro de ese límite, va a haber consecuencias buenas. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Pues que vas a ser un ciudadano ejemplar para los demás. Pero si tú cruzas ese límite de que te ha dado el gobierno, tú vas a ser arrestado. Lo mismo está tratando de decir Dios en la Biblia. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero todo va a tener consecuencias. Para lo bueno y para lo malo, para lo que tú quieras hacer. Esa es tu decisión. Entonces, se dice que había un cazador. Se dice que había un cazador en el bosque. Este vio a lo lejos a una mujer. Eso es un ejemplo que les voy a dar acerca del mal. Este cazador vio a lo lejos a una mujer y esta mujer le incitaba a que cruzara el río para que ellos dos estuvieran juntos. ¿Ok? Él la vio pronto y vio a esa mujer y sin pensarlo se quitó su ropa, cruzó aquel río, pero estando en medio de ese río se dio cuenta que aquella mujer se convirtió en una lechuza y aquella lechuza levantó el vuelo y aquel hombre cayó en la trampa de su codicia, de lo que vio, porque recuerden que la espiritualidad que tú puedes llegar a tener es por medio de los ojos y por medio del oído. Todas las cosas que tú conoces el día de hoy, claro, tenemos 5 sentidos y las has conocido por medio de ellas, pero la espiritualidad viene de lo que ves y de lo que escuchas. Y si tú no disciernes qué es bueno y qué es malo, vas a caer en la trampa del mal. Pero no pienses que alguien te está haciendo esa trampa a ti. Ahorita lo vamos a ver, que cada uno de nosotros tenemos en nosotros ya la participación del bien y del mal. ¿Cuándo? Desde que fuimos creados, porque el mensaje no es para Adán, sino que es para ti y para mí en esta mañana. ¿Ok? Entonces, cuando él entró en el río, iba a medio río y ya vio el desengaño y quiso regresar por su ropa, pero ya no pudo, ¿qué? Ya no pudo regresar y aquel hombre se ahogó, murió. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, decía un pensador. Ahora, podemos guiarnos, podemos dejarnos nosotros guiar por los placeres sensibles. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, pero no es pero no es conveniente. ¿Ok? ¿Podemos dejarnos guiar por los placeres sensibles y perecer? ¿O vivir conforme al Espíritu de Dios y vivir? Aquel que vive conforme al Espíritu de Dios, todo lo discierne. El día de hoy voy a hacer algo. Decía Kant, que tu máxima el día de hoy sea que tú quisieras que esta acción que tú estás haciendo se convirtiera en una ley universal. ¿Qué significa? Que tu acción el día de hoy sea tan buena que quisieras que todo el mundo la hiciera. Vamos a suponer, el día de hoy tú vas a hacer una acción, lo que tú quieras, y te paras un poquito a pensar y dices, ¿sabes qué? ¿Esto es bueno? ¿Esto es correcto delante de Dios? ¿Esto es correcto? ¿Esto me va a traer buenas consecuencias? Eres una persona eres una persona que está cerca de Dios. Pero si tú te dejas guiar por los placeres sensibles y solamente corres hacia la tentación, eres una persona que no
que no tienen nada acá. ¿Ok? Entonces, podemos dejarnos guiar por los placeres sensibles y perecer, o vivir conforme al Espíritu de Dios y vivir. El hombre que discierne es un hombre virtuoso, pero el hombre que no discierne es un hombre desventurado. ¿Ok? Decía un pensador, fíjense lo que decía este pensador: el que con monstruos se junta, que tenga cuidado en no convertirse en uno de ellos. Cuando pensamos que los malos son los demás, ya nos hemos convertido en uno de ellos, porque nuestros juicios son sin misericordia. Cuando tú ves algo o a alguien que está haciendo algo malo y tú le pones el foco y le dices, esta persona es mala, dice este pensador, ten mucho cuidado que no vaya a ser que tú también te vayas a convertir en uno de ellos. Hay una frase de ya murió él, un cantautor argentino, Facundo Cabral, decía: si amas el dinero, llegarás a un banco, pero si amas a Dios, llegarás a Él. Exactamente. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nuestro foco, es lo que nosotros vamos a ¿qué? Lo que nosotros vamos a convertir. ¿Ok? Por ejemplo, si yo en esta mañana mi foco es, si mi enfoque es en lo malo, tarde que temprano yo también voy a estar participando de lo malo. Es como mis pensamientos. Sabemos que los pensamientos nosotros no los podemos, ¿qué? No los podemos controlar. Todos los pensamientos que tenemos nosotros no los podemos controlar. Toda aquella persona que diga, yo solamente tengo buenos pensamientos, pues ya está mintiendo. Porque nosotros tenemos buenos y también tenemos, ¿qué? Malos pensamientos. ¿De quién depende el día de hoy si me enfoco yo en mis pensamientos? Eso depende de mí. Cuando yo tengo malos pensamientos, decía Carl Jung, cuando tú tienes malos pensamientos, no te enfoques, ¿qué? No te enfoques en ellos. ¿Por qué? Bueno, porque si tú te enfocas en tus pensamientos, tarde que temprano tus pensamientos te van a dar a ti identidad. ¿Por qué? Porque tú no te conviertes, tus pensamientos no te dan identidad a ti, sino que tú le das identidad ¿a quién? A tus pensamientos. Según lo que tú hagas con tus pensamientos, eso es lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, cuando tú todas las acciones que tú haces continuamente, si tú no aprendes nada de tus caídas, si tú no aprendes nada de tus caídas, déjenme ver aquí, espérenme. Estás propenso a que sigas cayendo. Exactamente. Entonces todos nosotros vamos a caer. Todos nosotros estamos en este mundo material y de alguna u otra forma vamos a ¿qué? Vamos a caer. Pero está en ti si te levantas. Está en ti si te levantas. Porque 7 veces caerá el justo, pero también 7 veces se levanta. Si tú no aprendes de tus caídas, vas a caer todo el tiempo en el mismo error. La misma piedra. Pero si tú aprendes de tus caídas y dices, ¿sabes qué? Es como cuando tú vas en un carro y manejas en una calle que no conoces y cruzas un bache. Cuando tú vas a cruzar por esa misma avenida, te acuerdas y dices, ¿sabes qué? Yo caí en ese bache. Por ahí yo no voy a ir. Eso es un hombre virtuoso. Cuando el hombre aprende de sus caídas, es un hombre virtuoso, es un hombre bienaventurado. ¿Ok? Entonces, otra vez, decía un pensador, el que con monstruos se junta, que tenga mucho cuidado de no convertirse en uno de ellos. Cuando pensamos que los malos son los demás, ya nos hemos convertido en uno de ellos porque nuestros juicios son sin misericordia. Romanos 2.1 dice, cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo mismo que ellos, lo que ellos mismos hacen. Al juzgar a otro mismo te condenas, pues tú te has erigido como juez. ¿Ok? Si yo les pregunto en esta mañana entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Qué es lo que me responderían? Porque es nuestro tema. ¿Por qué existe el mal?
A lo mejor Abel me respondería una cosa, Andrés otra cosa. Todos aquí contestaríamos diferentes cosas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes perspectivas de lo que es el mal y todas las perspectivas son buenas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos autoexaminamos y vemos la maldad que hay en nosotros, tenemos la oportunidad de sacar toda la oscuridad que tenemos dentro de nosotros y llenarnos de la luz de Dios. Cuando alguien tiene una enfermedad y esta persona entiende que necesita la sanidad, sana. Pero cuando esta persona sabe que está mal, sabe que tiene una enfermedad, pero no busca ayuda, esta persona siempre va a estar enferma. Es como un alcohólico. Siempre pongo este ejemplo. Si una persona que es alcohólica, por más que lo metas a sanidad, tú estás decidiendo por él y lo llevas a que sea sano, a los 2 o 3 días, ¿sabes qué? Va a regresar a hacer lo mismo. Pero si esta persona de sí mismo tiene la capacidad de decir, yo estoy mal, yo he hecho lo que es malo delante de mi familia, ya no quiero hacer mal, quiero hacer lo bueno, necesito, es urgente hacer lo bueno. Esta persona, porque está decidiendo por él mismo, nadie lo está obligando a ir ahí, esta persona sana, porque de otra manera nosotros, si nosotros, alguien nos está diciendo, hey, no está bien lo que estás haciendo. Es bueno que alguien nos diga que no estamos haciendo lo correcto, pero es mejor que tú te des cuenta que estás haciendo algo malo para que tú sanes de esto que estás haciendo. Sí, me están entendiendo. ¿Ok? Porque ¿quién es el que sabe la intención del corazón y de los pensamientos? Dios y tú nada más. Yo no sé lo que tú piensas. Yo no sé lo que Andrés piensa. Yo no lo sé. ¿Quién sabe sus pensamientos? ¿Quién sabe lo que estamos haciendo todos los días? Dios y yo. Por eso la relación de Dios y el ser humano es personal. No es de que yo tenga la relación y voy a orar por ti. Es bueno orar por los demás, pero siempre se dice, hey, tú ora a Dios. Tú dile a Dios de lo que tú quieres, que Él dejarle saber. Entonces, por ejemplo, según la ciencia nos dice que si caes en un hoyo negro, la posibilidad de que salgas de ahí es nula, porque es tanta la energía de atracción que se ha concentrado ahí, que ni aún la luz tiene acceso ahí, que ni aún la luz puede escapar. Si llega a caer alguien ahí, adiós. Cae en un vacío. Así también es la persona que decide alejarse de Dios. Cae en un vacío de conciencia espiritual que ya ni la luz de Dios le puede alcanzar porque está tan embotado en su pensamiento. Ya cuando la persona se embota en su pensamiento y ya en realidad no aprende de lo que está haciendo, no aprende de sus caídas, por más que le digas, hey, esto no es correcto. Siempre te va a decir, no, yo estoy bien, yo estoy haciendo lo que es bueno. Cuando tú decides ser sabio en tu propia opinión y dejas de lado el consejo de Dios, serás un desventurado, pobre, miserable y ciego. Pero si tus acciones son con discernimiento, llevarás contigo la luz de Dios a donde quiera que vayas. El mal, fíjense lo que pensamos del mal. El mal nos ayuda a tener una conciencia de saber qué es el bien. ¿Cómo que el mal me está dando a mí, me está dando un aprendizaje? Eso no, mucha gente no le entra aquí. El mal es malo, es creación de Satanás. ¿Cómo no me puede? ¿Cómo tú me estás diciendo que me puede ayudar a mí? Escúchame un momento. El mal nos puede ayudar, el mal nos ayuda a tener una conciencia de saber qué es el bien. Porque si no hubiera mal, ¿cómo vas a saber tú cuándo hay bien? Cuando alguien hace algo malo, gracias mal, porque me has enseñado a mí que por ese camino no tengo que por ese camino no tengo que ir. Amamos porque es a través del mal que elegimos lo bueno. Amamos porque el mal nos instruye a amar. El mal nos instruye a amar. Cuando alguien no trata bien a un hijo y tú lo ves y dices, oye, no trates así a tu hijo, lo estás haciendo mal.
te está dando un ejemplo a ti, esa acción de tú no ser así con tus hijos. El mal lo que hace en este mundo nos instruye a no hacerlo, a no ir por ese camino. Porque el mal nos instruye a amar, es el bien supremo, porque el mal se disuelve cuando hacemos el bien. ¿Ok? Es como cuando la noche desaparece, cuando los primeros rayos del sol llegan a nuestros ojos y la noche ya no existe más. Así es el mal. El mal no es una entidad por ahí que te está diciendo, hey, haz esto, haz lo otro. El mal viene a ti y te da ¿qué? Y te da y te da a ti un conocimiento de que por ahí no se le tiene que dar. Todos tenemos la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal, pero el hombre que tiene conocimiento sabe lo que es bueno. ¿Ok? La deformidad espiritual es peligrosa, ya que no se ve. Alguien puede tener buenas obras delante de los ojos de los demás, pero la intención de sus obras están ocultas ante los ojos físicos. ¿Ok? Otra vez, la deformidad espiritual es peligrosa, ya que no se ve. Yo no sé la intención por lo cual la gente hace estas acciones. Pueden ser acciones buenas delante de mis ojos, pero yo no sé la intención por la cual lo están haciendo. Esa intención depende de ti cómo estés haciendo esas cosas. Recuerden en la clase pasada que estuvimos viendo que la intención por la cual tú hagas tal acción vale más que 1000 obras. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí delante de ustedes dándoles una clase de lo que ustedes quieran, pero ¿quién sabe la intención por la cual yo lo estoy haciendo? Solamente yo y Dios. Dios y yo. ¿Cuál es la intención por la cual cada uno de ustedes se congregó? Yo no lo sé. Solamente esa intención del corazón la conoce Dios y tú. ¿Ok? Porque podemos tener buenas obras, podemos hacer muchas cosas delante de los hombres, pero las podemos hacer solamente para aparentar un falso cristianismo. Pero la intención por la cual tú estás haciendo esto o lo otro, eso cuenta más que 1000 cosas. ¿Ok? Entonces, la deformidad espiritual es peligrosa porque no se ve. Porque cuando tú ves a alguien deforme físicamente, lo ves y ¿sabes qué? Oh, está, porque tú lo estás viendo. Y sabes a qué atenerte cuando alguien está haciendo malas obras. Pero cuando alguien tiene esa deformidad espiritual, ¿cómo tú puedes captar esto? No lo puedes hacer porque eso no se ve. Eso es interior, esa es la intención del corazón de cada persona. Puedes tener buenas obras delante de los ojos de los demás, pero la intención de sus obras están ocultas ante los ojos físicos. Físicamente esta persona está cerca, pero espiritualmente está lejos de la rectitud y de la bondad. ¿Ok? Si miras largamente al abismo, el abismo hará lo mismo contigo. Otra vez lo voy a decir. Si miras largamente en el abismo hará lo mismo contigo. En otras palabras, si tú miras al pecado y ese es tu enfoque, tarde que temprano lo cometerás por esa obsesión que tienes acerca de aquellos que lo cometen. ¿Qué significa esto? Ya lo dije, cuando tú miras a alguien que está haciendo algo malo y tú te eriges como juez para decirle que está haciendo algo malo, dice Jesús, ten cuidado, no vaya a ser que tú también estés haciendo ¿qué? Que tú también estés haciendo lo mismo. Por eso cuando en las clases yo siempre lo he dicho, que nosotros nos dejamos guiar por lo que dice la palabra de Dios. Si mismo Jesús nos está diciendo, no juzgues para que no seáis juzgados. Y si tú vas a juzgar, hazlo con misericordia. ¿Por qué? Poniéndote tú en los mismos zapatos de ellos. Porque no vaya a ser que tú también estés haciendo lo mismo y te gustaría que también te juzgaran a ti, igual como tú lo estás haciendo. Eso es discernimiento. Eso es discernimiento. Entonces, la maldad que tratamos de evitar, tarde que temprano, llegará a nosotros por el foco que le ponemos a aquello que tratamos de evitar. Cuando tú te enfocas en algo, por ejemplo, si yo les digo en esta mañana, no piensen en un elefante rosa.
¿Qué es lo que están haciendo ya en este momento? Ya están pensando en un elefante rosa. Pero yo les estoy diciendo no lo hagan. Pero como ustedes están enfocados en lo que yo les estoy diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes ya le están poniendo el foco, que en realidad ese elefante rosa existe, cuando en realidad es algo que no existe. Entonces, cuando tú tienes pensamientos buenos y malos, tú tienes la decisión. Tú tienes la decisión de qué pensamiento enfocar. Si tú enfocas los pensamientos de santidad, pues vas a ser santo. Y tú vas a estar bien delante de Dios. Pero si tú enfocas los pensamientos malos, pues entonces vas a estar mal. Tú tienes la decisión el día de hoy, pero ¿cómo puedo yo hacer? Le preguntaban a un maestro, pero yo ¿cómo puedo no tener malos pensamientos? ¿O cómo no puedo enfocarme en esos pensamientos? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Mientras tú estás hablando conmigo, ¿estás pensando en lo malo? No, no pienses en lo malo. ¿Qué significa esto? Haz algo. Sí, ocúpate en algo. Si tú estás en tu casa viendo la televisión todo el día, te va a entrar una tentación. Pero si tú sales de tu casa y comienzas a ir al mall, comienzas, no sé, a muchos les gusta ir a la pulga, no sé, a centros comerciales, ¿qué vas a estar pensando en el mal? ¿Por qué? Porque estás enfocado en otras cosas. Tenemos que ser expertos en qué pensar, decía este maestro. El día de hoy yo tengo la libre acción de hacer lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ahora sí vamos a entrar a nuestra clase. ¿Listos? ¿Quién crea el mal? ¿Quién crea el mal? El mal no es una fuerza independiente ni una sustancia que exista por sí misma. ¿Quién crea el mal? El mal no existe independientemente. El mal no es una entidad por ahí que anda engañando a la humanidad para que ésta haga algo malo. ¿Ok? En otras palabras, el mal no es autónomo por sí mismo. El mal es parte de la vida. El mal es parte de la vida. No veas el mal como que alguien por ahí con cuernos o con una cola está susurrándote al oído para que tú hagas algo malo. Eso es para los niños. Había un pensamiento, lo voy a escribir aquí para ustedes, no sé si se ve en la cámara. En los siglos 4, en el año 400, existió Mani, el creador del maniqueísmo. El creador del maniqueísmo. Cuando ustedes tengan la oportunidad, vayan a Google y ahí hagan el search. ¿Qué significa el maniqueísmo? El maniqueísmo, este sacerdote de Irán, él dijo, ok, el mal sí existe. Y tú puedes ver a tu alrededor, claro que existe el mal. Y yo no estoy diciendo en esta mañana que el mal no exista. Pero lo que sí estoy diciendo, lo que dice la Biblia, según lo que yo he comprendido, que el mal no es creación de una entidad aparte de Dios, sino que el mal ya viene en el pack de la vida. ¿Por qué? Porque lo dice Génesis. Ya lo vimos en la mañana. El hombre participa del bien y del mal. ¿Quién decide eso? Lo decide Dios. ¿Ok? Dios pone límites al ser humano, te pone límites a ti para que tú tengas conocimiento de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y depende de eso, tú lo lleves a cabo. Pero esa es tu responsabilidad. Pero en el año 400 se metió dentro del canon, dentro de la iglesia, este pensamiento de que en realidad existen las tinieblas y existe la luz. Y tú puedes decir, claro que existen las tinieblas, ¿o que no se hace noche? No se hace noche. Nunca se hace noche, sino que está así el globo terráqueo. El globo terráqueo hace esto y ya la luz ya no le puede dar, pero la luz siempre está ahí. El globo terráqueo hace esto y la luz siempre estuvo ahí.
Es lo que pasa espiritualmente también con nosotros. Dios siempre está ahí, pero el ser humano hace malas acciones y se torna contra Dios. Y ahora la luz de Dios ya no le puede dar a él, pero Dios siempre está ahí. La oscuridad nunca existe. No existe el frío. Si ustedes van a la física, no existe el frío, sino que existe la ausencia del calor. Este planeta no es frío, este planeta es energético. Hay energía por todos lados. Pero ¿por qué existen los polos? Porque en esos polos no llega, ¿qué? No llega la luz. Pero la luz siempre está ahí. Si el polo se volteara, la luz le diera al polo y se derritiera todo. Pero otra vez, no existe las tinieblas, no existe, nada más existe la luz. Pero las tinieblas son necesarias porque si no, no durmiéramos. Por eso existen las tinieblas. Pero en estos tiempos, ellos no sabían eso. Este sacerdote metió dentro del cristianismo el bien y el mal como entidades. Mani, ustedes lo pueden hacer search en Google y también los que están en Facebook. Yo cuando lo estudié me di de bruces y caí. Yo dije, oh mira, yo no sabía eso. Yo no sabía eso, pero ahora lo comprendo, de que el mal ya viene en el pack de la vida de nosotros. Pero el mal viene a darnos un mensaje para saber qué es lo que es bueno. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, el mal no es autónomo por sí mismo. El mal es parte de la vida. Ejemplo, ¿por qué hay oscuridad? Como les dije, para que haya luz. ¿Por qué existe la maldad? Pues para que haya bondad. ¿Cómo alguien va a ser bondadoso si no hay alguien que es mezquino o alguien que hace lo malo? Porque tú cuando alguien hace una mala acción, ¿cómo sabes que eso es malo? Oh, para que tú seas bueno. Es lo que hace el mal en el ser humano. El mal nos enseña, nos viene a dar un mensaje a nosotros que no tenemos que hacer esas obras. Pero no por castigo, no porque nada que ver, eso no. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay cobardía? Para que haya valentía. ¿Ok? ¿Por qué existe el mal? Para que el bien se manifieste. El mal es parte de la vida. Si no hubiera mal, no comprenderíamos lo que es bueno. El mal no es creación de ninguna entidad, sino que es la privación del bien. Ejemplo, el ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios, lo sabemos. Entonces, si Dios es bueno, tuvo que haber creado a alguien bueno también, porque la creación de Dios es buena. ¿Dónde lo vemos? Pues lo vemos en Génesis. Dios no te creó a ti y te hizo malo, porque Dios es bueno. ¿Ok? Entonces, si Dios es bueno en esencia y Dios no pudo haber creado porque te creó a ti a imagen y a semejanza de Él. Si Él es bueno, ¿te tuvo que haber creado malo? No puede porque se estaría negando a sí mismo, porque Dios es bueno. Entonces cuando Dios te crea a ti, Dios te crea ¿qué? Dios te crea bueno. Dios te crea bueno a ti. ¿Ok? A alguien con libertad. Y a esa libertad el ser humano decidió hacer lo malo. Oh, ok. En esa libertad que tú tienes, porque Dios es libre de crear o no crear, en esa libertad que Dios te dio a ti de hacer lo bueno y lo malo, o tú decidiste ¿qué? Hacer lo malo. ¿Y sabes lo que hiciste con esa acción? Te tornaste y ahora la luz de Dios ya no te da. Pero la luz de Dios está ahí esperando que tú te tornes a Él. Cuando la persona libre decide hacer lo malo, lo único que hace es ocultarse de la faz de Dios. Dios tiene una faz. Metafóricamente, porque Dios lo ve todo. Cuando yo digo una faz, es cuando tú haces lo que es incorrecto y te has ocultado de la faz de Dios y te has ido a las espaldas de Dios. Ya no, Dios no te puede ver, metafóricamente. ¿Ok? Entonces, cuando la persona decide hacer lo malo, lo único que hace es ocultarse de la faz de Dios y separados de aquella luz, estás envuelto en la oscuridad y estando en ese estado espiritual, ya sin la guía de Dios,
no encuentras la salida a tus conflictos interiores y es cuando haces lo malo. Porque cuando la persona hace lo malo, la persona hace lo malo cuando ya ve que no hay perdón de pecados. Cuando tú haces algo malo y alguien te está juzgando sin misericordia, y más si es el predicador, cállate. Y más si es una autoridad que dice, has hecho lo malo, te vas a ir al infierno. ¿Qué es lo que tú haces? Como ya no ves esperanza en ti, ahora sí ya te sumerges en el pecado. Ahora sí ya haces lo malo. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza para ti, pero sí hay esperanza. Eso nada que ver. Esto es teología. Estas clases son teología. No son clases nada más por encima que tú dices, no, pero estas son clases de teología. Si alguien quiere aprender acerca de estas verdades, bueno, pues es un buen lugar. Porque todo lo que nosotros damos a conocer, no nos vamos a lo que nos dice la Biblia en español. Porque tenemos la traducción de la traducción de la traducción y ya nos llega a nosotros nada más todo diluido. No sé si ustedes han ido, bueno, si han ido, han agarrado un galón de jugo que ya parece agua. Pero si dice 100% pulpa, cómo se ve aquel jugo? Espeso. Y te lo tomas y dices, es lo que nosotros tratamos de dar en estas clases. Porque ya una cosa diluida es, pórtate bien porque Dios te va a castigar. Eso nada que ver. Por ejemplo, una Coca-Cola tiene nada más un 1% de químico y todo más es agua y se ve siempre negra. Exactamente. Entonces, es lo que nosotros tratamos de hacer aquí en estas clases. Tratamos de ¿qué? De elevar el conocimiento, porque de otra forma no vamos a comprender ni por dónde nos están lloviendo los problemas. Sembrar la semillita. Exactamente. Para terminar nuestra clase, el ser humano es capaz de hacer lo bueno, pero también es capaz de hacer lo malo. ¿Ok? Me llama mucho la atención que en el nombre de Dios se hacen muchas barbaridades. Y lo hacen en el nombre de Dios. Las cruzadas, ¿qué más? ¿Qué más malas acciones se hacen? Le quitan la vida a los seres humanos en el nombre de Dios. ¿Qué más me pueden decir en el nombre de Dios que se han hecho? ¿O qué se siguen haciendo el día de hoy? ¿Mande? ¿Guerras en el nombre de Dios? ¿Las cruzadas? ¿Qué más? ¿La Inquisición? La Inquisición. Si tú no estabas con la Inquisición, con el mismo pensamiento que ellos, a la hoguera, ¿no es cierto? ¿Y eso era en el nombre de qué? En el nombre de Dios. Todas las barbaridades que se han hecho en el mundo a través de la historia, se han hecho en el nombre ¿qué? En el nombre de Dios. Si Dios dijera, oye, es como que, hey, mejor no me des tan mala propaganda, porque yo no soy todo lo que ustedes hacen en mi nombre. Es lo que tratamos nosotros de hacer aquí, en esta clase. Tratar de abrir el conocimiento, tratar de abrir nuestra mente y decir, ¿sabes qué? Como que nada que ver. Es cierto. Cuando yo estudié acerca de las religiones, cómo es que las religiones a través del tiempo, a través de la historia, han hecho barbaridades y todo lo hacen en el nombre de Dios. Digo, pobre Dios. Pobre de Dios. La verdad, ¿sí? O sea, nada que ver. Nada que ver. Dios te creó a ti con un propósito. Dios te creó a ti con un propósito y no es el propósito con el cual crearte y a ver qué tan bueno o qué tan malo eres. A ver, Andrés, ¿hiciste hoy algo bueno? Sigue ahí por ese camino. Dios no es así. ¿Sí? ¿El maniquismo del Señor era cristiano o qué? Pues el maniqueísmo es un tipo de religión. Sí, ese era El pensamiento es el que digo yo. parte de Irán, que en ese tiempo se llamaba... No me acuerdo. Tenía otro nombre. Sí. Sí, pero el pensamiento de los maniqueos era que en realidad alguien estaba creando el mal y alguien estaba creando el bien, que era Dios y Satanás. Ahí se introdujo, ahí fue donde se introdujo el pensamiento y hasta el día de hoy, todos aquellos que piensan de Satanás como una entidad, pues tienen que llamarse maniqueos, porque de cristianos no tienen ¿qué? De cristiano no tienen nada, porque si voltearan a ver a Jesús,
Jesús siempre estuvo sujeto al Padre. Siempre hay una fuerza nada más, y esa fuerza buena proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Esta es nuestra clase por el día de hoy. Persia. Persia, o sea, exactamente. Exactamente. ¿No hay alguna pregunta por aquí? Gracias, excelente la clase. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con esta clase porque, otra vez, tratar de abarcarlo en 40 minutos, media hora, no se puede, porque hay muchos tipos de males. Vamos a entrar en el mal moral, que es el mal creado ¿por quién? Por el ser humano. ¿Okay? Vamos a entrar de lleno a ver el mal moral creado por el ser humano, pero una enfermedad, tú no te la buscas, ¿verdad? Pero sin embargo es un mal. ¿De dónde proviene ese mal? ¿Okay? Muy bien, vamos a ver en nuestra clase que viene, con la ayuda de Dios, a ver estas cosas que a lo mejor han escapado a nuestro pensamiento. ¿Hay alguna pregunta en Facebook? Nomás la hermana Connie que, no es una pregunta, pero diciendo que como esta es una clase de terapia hablando de cosas positivas y cómo pelear con los pensamientos negativos. Exactamente. Sí, eso es psicología. Ok, muy bien, entonces terminamos nuestra clase. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén.